Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí disfrutando de un buen café y también del escudriñamiento de la palabra de Dios. ¿Cómo le ha ido en sus devocionales? Espero que cada día su vida haya sido edificada a través de estos devocionales. La intención principal es que nuestras vidas sean edificadas conforme a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque en este día, Señor, al amanecer lo primero, Señor, que recibimos de ti fue tu misericordia y tu gracia. Te pedimos, Padre, que al escudriñar tu palabra, nuestras vidas también sean escudriñadas y también, Señor, sean transformadas en la revelación de ese conocimiento. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, le animo a que comparta esta transmisión con sus amigos. Recuerde que la intención también es compartir con otros la palabra de Dios. Seguramente a estas alturas, ya hablando por las número de intenciones que hemos tenido de ejecutar un devocional personal y familiar, recuerde que estamos enfocándonos en los resultados, no estamos enfocándonos en un método de cómo se hace, de qué manera no se hace, que si tiene que ser así, que si tiene que ser así de esta manera. La verdad es que necesitamos ver en la Escritura qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. En este día vamos a estar meditando en el Salmo 119, pero no se asuste. Solamente es del versículo 9 al versículo 16. Y yo encuentro aquí en esos versículos un tema, y es acerca de cómo su palabra lava nuestras vidas. Pero antes de llegar a eso, yo quisiera comentarle que el Salmo 119 destaca ante todo el valor de la palabra de Dios o el mensaje de Dios. El escritor, probablemente para animar también a su memoria a que fuera más clara en cómo poder ordenar el Salmo, recuerde que son 176 versículos, así que lo que hace el escritor, ¿verdad?, es diseñar estrofas, 22 estrofas, y cada estrofa con 8 versículos. Y me doy cuenta que cada estrofa empieza con una letra del alfabeto hebreo. Y regularmente en todo el Salmo encontramos expresiones sinónimas como palabra de Dios, ley, recordatorios, caminos, órdenes, disposiciones reglamentarias, mandamientos, decisiones judiciales, dichos y estatutos. De tal manera que todo eso es un compendio de cómo nosotros podemos día a día ser lavados por la palabra de Dios. ¿Lavar qué? Nuestras vidas. Quiero recordarle un poquito acerca de cómo empezó este tema del COVID-19. ¿Se acuerda que una de las expresiones primeras que escuchamos fue lávate las manos? Y bueno, nos enseñaron técnicas y en algún momento yo las ejecuté y se me hacía demasiado tiempo, más de 20, 30 segundos para lavarte las manos. Regularmente nadie nos ocupamos tanto tiempo, porque a pesar de que son segundos, sí se nos hace mucho tiempo en lavarnos las manos. Pero bueno, seguimos técnicas. La Escritura, hermanos, no solamente me va a lavar las manos, me va a lavar la vida. Así que cuando mi vida es lavada, voy a cambiar, o van a ser cambiadas, no voy a cambiar, no, yo no puedo cambiar nada. Su palabra, al yo quedar expuesto a su palabra, mis acciones van a ser diferentes, mi conducta va a ser diferente, mi hablar va a ser diferente, mi caminar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque he quedado expuesto a esa palabra. Entonces aquí encontramos en estos versículos que en esta mañana quiero compartir con ustedes, encuentro algo que la mejor arma para limpiarse del pecado
es relacionarnos constantemente con la palabra para obedecerla. Entonces, dice aquí la palabra, mire la importancia de esto, porque ¿cómo empieza el salmista? Por cierto, déjenme decirles, el Salmo 119 no tenemos un autor definido. Muchos comentaristas hacen alusión a diversos personajes, pero no lo tenemos. Es un salmo precioso, bello, pero es anónimo. Pero no importa, la Biblia dice que todo lo es inspirado por Dios. Entonces, aquí está el soplo de Dios, aquí está lo que Él mismo nos dictó. Entonces dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Fíjese, lo que él pregunta, con guardar tu palabra. Aquí este joven está buscando la pureza en su vida. Y él encuentra en una forma muy definida, clara, que es obedeciendo la palabra. Ahora, Jesús lo dijo en Juan 15:3, cuando Él le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Parece algo mágico, ¿verdad? Sin embargo, cuanto más nosotros escudriñamos su palabra, nuestros deseos, nuestros anhelos empiezan a ser diferentes. No me pregunte cómo, pero este es como cuando usted, ama de casa o varón, cuando estamos ahí por lavar una pieza de ropa, no sabemos qué hace el detergente en nuestra ropa. Sin embargo, nos damos cuenta de algo, que de repente quedó limpio, ya no huele a sucio. Es más, las manchas se le han ido. ¿Cómo fue? Pues no nos ponemos a investigar, pues la palabra es más que eso. La palabra, al estar expuestos a ella, esa palabra me va dando esa limpieza. Ahora, en algún momento Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y está hablando de varias cosas, palabra y pureza. Es más, en ese mismo capítulo de 1 Timoteo 4, hay algo que Pablo, en una forma sorprendente, le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ay. Es decir, mis enemigos no son externos. Mis mayores enemigos son internos. ¿De dónde viene la codicia? ¿Alguien me la trajo? No. ¿De dónde viene el mentir? Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuanto más abundemos en la palabra, nuestra boca va a estar en ese diseño espiritual para crecer en ese conocimiento de parte de Dios. Entonces, con esto yo me puedo dar cuenta cuando Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y después le dice: y de la doctrina. ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando la mejor doctrina, la sana doctrina, pero no tenemos cuidado de nosotros mismos? Ahí dice: ten cuidado de ti mismo. Ahora, ese de ti mismo, el mismo apóstol le dice así: te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Interesante. Entonces, nuestros peores enemigos no son los externos, esos son internos. En algún momento, más de una vez en los salmos que escribe David, le dice: sálvame de mis enemigos. Y efectivamente tenía enemigos externos. Sin embargo, ahí hay una alusión muy importante. Las ganas de vengarse no le faltaban. Ese era un enemigo interno. Entonces, ¿qué tenía que hacer David? Líbrame de mis enemigos. Pero él estaba pensando en dos cosas. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, cuando yo veo el versículo 11 que me dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es interesante lo que entonces aquí me propone la palabra de Dios. Cuando yo guardo los dichos de Dios, Dios está hablando de ciertas restricciones divinas.
Y entonces ahí el Salmo, por ejemplo, el Salmo 19:13 me habla de esa restricción divina. Cuidado con la soberbia. O cuando veo el Salmo 141 en el versículo 3, cuando me habla, cuidado con lo que hablo. Cuidado. ¿Edifica? Háblelo. No edifica, guarde silencio. Esto también coincide con lo que muchas veces publicamos en nuestras redes sociales. ¿Edifica? ¿O solamente te exalta a ti? ¿O solamente me exalta a mí? ¿Edifica? ¿Edifica a otros? Si no edifica, no lo publiques, porque te estás exaltando a ti mismo. Pero si edifica, entonces proclámalo. Y no solo ahí, en tu vida personal, que sea visible la palabra de Dios en nuestro diario andar. Lo que Dios hace en público, que es recompensarnos, es consecuencia de lo que hemos vivido en lo secreto. Muchas veces el hombre va corriendo por las recompensas del mismo hombre. Y Jesús en algún momento les dijo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? El que los hombres los vieran. Esa era la recompensa, de que alguien diga, hable bien acerca de nosotros. Pero dice su palabra, si lo hacemos en secreto, hablando de la búsqueda del Señor, dice, Él te recompensará en público. El hacer estos devocionales es provocar en nuestras vidas, amada iglesia, que usemos constantemente los medios de gracia. Que mi hambre por su palabra, por leerla, esté creciendo todos los días. Pero es que no sé por dónde empezar. ¿Quieres conocer a Jesús? Escudriña el Evangelio de Juan. ¿Quieres conocer sabiduría para tu diario caminar? Escudriña el libro de Proverbios. ¿Quieres ver qué es lo que la Biblia habla acerca de la misma escritura? De cómo aún David dice, mi deleite, mi delicia, el Salmo 119. Porque en los versículos que están analizando, mira, aquí encuentro del versículo 9 al 16, que eso es lo que empezamos a decir, que íbamos a analizar, dice, tus mandamientos, tus dichos, tus estatutos, tus palabras. ¿Te das cuenta? Una diversidad de sinónimos en los que encontramos ahí. Ahora, el autor divino, el soplo divino, el maestro divino, ese debe ser el que nos enseñe. Porque dice el versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Él debe ser nuestro maestro. ¿Hubo resultados en la vida del que escudriñó los mandamientos? Sí, mira el resultado. El versículo 102 del mismo Salmo 119. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Él debe ser nuestro maestro. Él debe ser nuestro maestro. Y dice aquí, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Imagínate recitar en voz alta, compartir con otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este tiempo, mientras otros no saben qué hacer, que tú y yo, como creyentes en Cristo, discípulos de Él, tengamos la claridad en su palabra y estar confiados. No tenemos que sentirnos como leones enjaulados. Al contrario, es oportunidades que Dios nos da. Así que ese eslogan que al principio oímos, lávate las manos, el Señor ahora nos dice, lávate. La parte final, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí encontramos al escritor, al salmista, diciendo amor por la palabra de diferentes maneras. Y a pesar de que el salmista estaba reconociendo
lo que él había disfrutado en la palabra. Mira cómo termina el Salmo 119 en su versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Qué está reconociendo el salmista? Que a pesar de tener todo este contenido en su bagaje, había aún presente algo. Ten cuidado de ti mismo. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 7, del versículo 15 al 25. Cuando él mismo empieza a decir, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, pruebo que la ley es lucha constantemente. ¿Sí? Tengo conocimiento de la palabra, mi corazón está siendo transformado, mi mente renovada. Te puedes imaginar voltear y ver que ese enemigo, lo único que está esperando a ver cómo te ataca, eso debe ser terrible. Porque él mismo exclama aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él preguntó algo. Sin embargo, él da gloria a Dios y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amados, es importante que volvamos al escudriñamiento de su palabra y que sea la palabra quien cada día nuestras vidas sean también rediseñadas. Ahora, ¿que va a haber descarriados aún después de conocer la palabra? Sí los hay. Hijos pródigos. Simplemente no están pensando ni siquiera irse a un redil. Están diciendo, no me interesa. El proverbista dijo esto en Proverbios 21:16. Mira la actitud de los descarriados. 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Eso es terrible. Debe ser terrible. ¿Qué tengo que hacer? Clamar y orar a Dios, lo que dijo el salmista en el versículo 10 de este Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Me puedo desviar? Sí. ¿Puedo olvidarme? Sí. ¿Puedo ser un descarriado? Sí. ¿Qué es lo que entonces me afianza, me ancla a Él? Jesucristo es lo único. Él es el Señor. Él es el autor y consumador de la fe. En Él debe estar todo nuestro fundamento. Él es la roca firme. No podemos edificar nuestra casa sobre la arena. Vamos a edificarla sobre la roca en el nombre del Señor. Oremos juntos. Padre, gracias por la palabra que en esta mañana tú nos concedes compartir. Te pedimos que tú nos des sabiduría ante lo que estamos viviendo, ante lo que estamos enfrentando, y que en todo esto, Señor, tengamos ese tiempo de arrepentimiento, de claridad, donde seamos expuestos a tu palabra y tu palabra nos anime, Señor, a exclamar, a pedir delante de ti esa restauración, a reconciliarnos, Señor, contigo. Padre, gracias, Señor, porque
después de esto, tu palabra dice, cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces vienen tiempos de refrigerio. Padre, trae tiempos de refrigerio a la vida de tu iglesia. Gracias porque yo sé que tú eres el que nos estás pastoreando, tú eres el que nos estás cuidando, Señor. Gracias. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. Quiero recordarles, y este es un mensaje para toda la comunidad de jóvenes. La comunidad de jóvenes, adolescentes, prejuveniles, online y más 24, hoy tenemos un Instagram Live. Así que no nos olvidemos, 9 de la noche. No es para nosotros como padres, es para nuestros hijos. Así que animemos a que ellos se conecten, a que ellos estén participando. El día de hoy tenemos como invitado a Luis Ábrego. ¿Cómo es que decidimos acerca de nuestros invitados? Se lo comparto. Muchos de ellos, o más bien todos ellos, han venido en algún momento en nuestros congresos que regularmente se hacen en el mes de noviembre. Han dejado una palabra que edifica. Entonces, como consecuencia, y ante este periodo que hemos estado expuestos, entonces hemos creado esto para que martes y viernes 9 de la noche estemos ahí recibiendo también de ellos a una palabra. El anterior, escuchando con mucha atención a Natán, la palabra que Dios habló a través de él, gracias a Dios, seguro que hoy también seremos bendecidos. Amados, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Un bendecido viernes. ¡Ánimo!